Mis apreciables y amados hermanos y amistades que en este horario nos sintonizan, nos escuchan, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos y amigos, seamos todos bienvenidos a este horario, a este momento cuando Dios nos concede la oportunidad de poder nuevamente estar reunidos para poder glorificar su santo y benigno nombre. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse si están de pie. Hermanos, en esta mañana vamos a darle continuidad a nuestros estudios que traemos y estamos hablando acerca de la violencia. Por supuesto, hay un objetivo de este ministerio, hermanos. Y el objetivo principal es luchar para erradicar actos de violencia, primeramente en nuestra comunidad, ¿verdad? Primeramente en nuestra congregación, en las familias que conformamos la Santa Iglesia. Por supuesto, de tantas prácticas que el mundo tiene, que han llegado a normalizar, entre comillas, algunas acciones violentas, algunas acciones que violentan el derecho del prójimo, pero de tanto que se están realizando que terminan aprobándolas, normalizándolas. Y por supuesto, la iglesia, nosotros debemos procurar, hermanos, hacer la diferencia. A estas alturas ya hemos revisado la violencia y nos hemos dado cuenta que la violencia es el producto del pecado. Y el pecado ha venido cada vez en aumento y cada vez el mundo está más violento, hermanos. Así lo dice la Escritura, y ya hemos dicho también que la causa de la destrucción de los antediluvianos fue por la violencia, por el pecado. Entonces, mis hermanos, hemos visto que se ejerce violencia por lo general sobre las personas más vulnerables. Y dentro de ellos, ya vimos, hay violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, hay violencia contra los niños y por supuesto, hoy vamos a ahondar en uno de los temas también, la violencia contra los ancianos. Explico, hermanos, la idea es erradicar, ¿verdad?, ese mal, erradicar ese daño que está produciéndose y que no exista en nuestra iglesia familia alguna que esté siendo violentada o siendo ellos quienes violentan a los demás por falta de consejo. El consejo llega y esperamos que llegue a tiempo. Pero si llega fuera de tiempo, de igual manera, el llevarlo a la práctica creo que nos va a hacer mejores delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, vamos a hacer una oración para luego revisar el tema. Como les decía, el tema es violencia violencia a ancianos o a los ancianos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito y buen Padre, Dios Todopoderoso, Dios Creador de todo lo que existe. Por pequeño o grande que esto sea, es tu creación, Señor. Y has creado también al hombre, a quien formaste. Tu palabra dice que lo formaste conforme a tu imagen y semejanza. El hombre buscó sus propias cuentas, perdió la perfección, pero tú has dado la oportunidad por medio del sacrificio de tu amado Hijo, que también una vez más nosotros busquemos lo que perdimos. Soberano Dios,
En este momento venimos delante de ti para suplicarte el perdón y rogarte que bajo la dirección de tu Espíritu Santo podamos ocupar estos minutos para poder hablar de tu palabra. Háblanos, Señor. Permite que tu consejo pueda llegar a nuestra vida. Y si nosotros estamos cayendo en el error, Señor, te rogamos que nos perdones y que nos ayudes para no seguir cometiendo el mismo error. Y si no hemos caído en el error, te agradecemos porque el consejo ha llegado también a tiempo para que nosotros no caigamos en semejantes errores de violencia. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad. Que tu Espíritu Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo use mis labios y que podamos adquirir el consejo y el conocimiento. Soberano Padre, bendice a tu santa iglesia, bendice a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan. Súplicas, favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como antes había mencionado, vamos a hablar acerca de la violencia a ancianos. El sábado anterior hablamos acerca de la violencia sobre la mujer. Y sí nos dimos cuenta que la mujer, en muchos de los casos, se vuelve una persona vulnerable. La violencia, por lo general, es sobre los más vulnerables. Y lamentablemente, dentro del seno familiar, muchas veces se está dando o ejerciendo violencia y creemos que no, ¿verdad? Hay ancianos que están siendo violentados por sus hijos y sus hijos creen que no lo están haciendo. Vamos a leernos. En el libro de Mateo capítulo 15 vamos a tener nuestra lectura. Mateo capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 3, hermanos. Dice de esta manera, se lo voy a leer. Si quieren ustedes también me acompañan con la lectura ahí en casita. Dice Mateo capítulo 15, versículo 3 hasta el versículo 8. Dice, y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre y a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiere valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Amén. Tengan la bondad de acomodarse, por favor. Mis hermanos amados, el Mesías amonestando a los fariseos, a los escribas y fariseos, y por supuesto, el pasaje es tocado porque él hace énfasis en lo que realmente debe ser como un deber. Y él les dice en el versículo en los que acabamos de leer, el Señor les dice de una manera bastante directa que Dios mandó diciendo honra al padre y a la madre. Y de hecho en uno de los mandamientos así lo dice.
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Mis hermanos, el mandamiento es claro. Y por supuesto, en aquel momento él estaba reprobando la acción de los fariseos, ya que ellos habían dejado de lado esa orden. Y el Señor les dijo, vosotros estáis invalidando el mandamiento y estás más preocupados por guardar la tradición y estás dejando de lado el mandamiento. Por supuesto, hermanos, la intención en aquel momento era corregir. La intención era corregir la mala práctica que estaban teniendo nuestros hermanos en el ayer, pues. La mala práctica que estaba teniendo el pueblo de Dios con respecto al cuidado, a la honra, al cuidado minucioso sobre aquel ser que cuando su edad avanzó se convierte en un ser vulnerable. Entonces, como hemos venido estudiando, todo esto es violencia. Y en este caso, hermanos, como vuelvo a repetirles, dentro de los mandamientos el Señor, el eterno Dios, no dejó de lado la enseñanza de honrar. Honrar a tu padre y a tu madre. No lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los padres, cuando la edad es avanzada ya, se convierten en personas vulnerables. Y es bien peligroso que nosotros como hijos estemos vulnerando los derechos de nuestros padres y muchas veces porque se ha normado, se ha normalizado alguna de las acciones. El objetivo de nuestro tema, hermanos, es aprender y reflexionar que que se puede violentar de muchas maneras a los ancianos y que como hijos de Dios esto no debe ocurrir entre nosotros, pues el Todopoderoso exige a sus hijos honrar al anciano. Vuelvo a repetir, hermanos, que la intención es erradicar toda práctica equivocada que está llevando a violentar los derechos de los más vulnerables. Y por supuesto, debe ir de la mano también que si de repente una de estas personas vulnerables, en este caso, según el tema, un anciano, si de repente un anciano, él expresa estar siendo víctima de violencia de parte de terceras personas, pueden ser estos los mismos hijos, pueden ser la misma familia. Si el anciano presenta una queja que está siendo violentado, tampoco nos podemos hacer los que no lo oímos. Tendríamos que nosotros llevar el cuidado de nuestro hermano que está presentando una queja. Y allí, hermanos, es donde también, por supuesto, todos nosotros nos convertimos en responsables. Dijimos ya acá que vamos a aprender a reflexionar que se puede violentar de muchas maneras. Sí hemos visto ya, hermanos, que la violencia no es exclusivamente golpear a alguien. Hay violencia que es una violencia psicológica. Hay violencia que es violencia emocional. Hay violencia física, por supuesto. Hay violencia sexual, hay violencia económica. Y esto ya lo vimos, que pueden haber diferentes acepciones, deben haber diferentes formas de violentar. Y el Señor, vuelvo a repetir esto, quiere erradicar
de nosotros, de su iglesia, de su pueblo escogido, erradicar toda práctica de que de una o alguna otra manera esté violentando los derechos de los más necesitados o los más vulnerables. Entonces, hoy vamos a reflexionar en esto. No vaya a ser que algunas de nuestras prácticas estén siendo violencia y nosotros creemos que no. No vaya a ser que así sea. Hay hijos que de repente tratan a sus padres y lo hacen de manera irrespetuosa. Hay hijos que lo jalonean, hay hijos que le exigen rapidez en sus acciones, y la Biblia nos enseña también que llega un momento que el cuerpo pierde su rapidez, y ya lo vamos a ver. Dice el texto de memoria en Levíticos 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Oigan qué bonito, hermanos. El cuidado que el eterno Dios estaba presentando o estaba enseñando a su pueblo que debía llevarse para con los ancianos. Y dice, delante de las canas o delante del anciano, ¿verdad? Delante del anciano te vas a poner de pie, te vas a levantar y vas a honrar el rostro del anciano. Por supuesto, vale la pena también revisar y pensar que dentro de todo hay anciano que es correcto, que sus experiencias vividas y sus experiencias vistas le han servido para corregir algunas acciones equivocadas en su juventud y se convierten en personas de respeto, en personas muy importantes, muy correctas. Pero también hay ancianos que, a pesar de haber vivido experiencias, de haber visto experiencias, no han adquirido el consejo y están haciendo prácticas que están dañando quizás a otras personas. Podrían ser malas expresiones, podrían ser abusos también, ¿verdad? Porque aunque son vulnerables, pero de repente ellos abusan de los demás. Y es allí donde debe como corregirse estas acciones. Es allí donde también se debe amonestar al anciano, pero ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo iba a amonestar al anciano. Primera Timoteo 5, vamos a revisarlo rapidito. Primera Timoteo capítulo 5. Y ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo la forma como va a amonestar al anciano. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Oigan, dice, no reprendas, como quien dice al anciano, no lo vas a regañar así como de manera fuerte. Dice, al anciano exhórtalo, pero lo vas a hacer con paciencia, con amor, con delicadeza. Vas a exhortarlo como a padre. ¿Verdad que más claro no puede decirnos el Señor las cosas? Le dice, vas a exhortarlo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Ese va a ser tu rol. Tu trabajo va a ser el
cuidar, el amonestar, el exhortar a el anciano y a la anciana, pero como padres y como madres, con mucho amor, con mucha delicadeza. Entonces, mis hermanos, como vuelvo a repetir, dentro de todo hay anciano que aunque vivió y vio muchas experiencias, no adquirió el consejo, el conocimiento para que su comportamiento sea correcto, pero al llegar a los pies del Señor, el apóstol Pablo le dice, exhorta al anciano, pero exhórtalo como a padre. No vayas a reprenderlo así quizás de manera dura. Dice más, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en el 2015 a unos 2.000 millones en el 2050. Aunado a este hecho, la misma Organización Mundial de la Salud refiere que alrededor de 1 de cada 6 personas de 60 años o más experimentó algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Estos datos son alarmantes, pues en nuestra iglesia tenemos una población adulta mayor considerable y de acuerdo con las estimaciones, esta irá creciendo. Con este crecimiento tendremos que cuidar que no exista violencia hacia ellos en nuestras comunidades cristianas. Mis hermanos, como les digo, el comentario lo dijo, que la Organización Mundial de la Salud ha previsto una población mayor, una población de ancianos que va en aumento. Hermano, ¿y esto por qué? Porque hoy, no como antes, hoy nacen menos hijos, menos niños. Y ahí va la población en aumento, ¿verdad? Ahí va la población. Hay muchos ancianos y en nuestras congregaciones, no nos dejan mentir, allí hay bastantes personas ancianas. Algunos de ellos ya, nosotros decimos, ya están como en casita, ¿verdad? Ellos ya no pueden congregarse, ya no, y han salido, decimos nosotros, jubilados, ¿verdad? En el buen sentido. Ya los hermanos están jubilados. Pero no quiere decir que no se busque la forma de cómo llevarles el alimento espiritual. Y por qué no decirlo, alimento material, ¿verdad? Si las condiciones de ellos son condiciones bastante complicadas. Pero por supuesto, gracias a Dios, hoy también se nos ha abierto esta puerta de la tecnología para poder llevar el alimento espiritual a nuestros ancianos que ya están en casita jubilados. Entonces, mis hermanos, la Organización Mundial de la Salud prevé que en el 2050 la población de ancianos va a ser mucho mayor a la que hoy se está viviendo. Yo tomaba nota por acá, hermanos, porque también han buscado un día y es la fecha 15 de junio que se ha estipulado como el Día Mundial de la Conciencia del Abuso a los Ancianos. A veces, hermanos, es como para hacer conciencia, ¿verdad? Que los ancianos están siendo abusados. Dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 6 ancianos ha sido abusado, ha sido violentado, se han violentado sus derechos. Y esto es alarmante. Es 1 de cada 6.
Esto es alarmante, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez la maldad va en aumento, y si hoy en el 2015 era 1 de cada 6, a lo mejor esto va en aumento y muchos más ancianos sean vulnerables o sean violentados. Hermanos, hay ancianos que han contado cómo sus mismos hijos o su misma familia los ha despojado de sus bienes materiales. Hay ancianos que han dicho, yo vivía en aquella casa grande, es mi casa, la construimos con mucho esfuerzo, pero de repente hay un hijo o hay un familiar cercano que lo despoja. Con engaño quizá le saca una firmita o una huellita y lo despoja de sus bienes materiales y termina diciéndole, papá, abuelo o que sea, le dice, hoy usted allá va a vivir en aquel cuartito. De todos modos, ¿usted para qué quiere esta gran casa? Entonces, ¿será violencia eso? Claro que sí, es violencia. Y de repente, 1 de cada 6 podría ser de que los padres estén pasando grandes aflicciones económicas, grandes dificultades, y de repente nosotros los hijos no nos preocupamos por ello. Yo me recuerdo, solo les comento como ejemplo, me recuerdo de algo que escuché en una ocasión y digo, qué tremendo, sentí fuerte la experiencia. Oí a una ancianita que su hijo se saca por allí un dinerito y le dice, toma mamá. Y le da su dinerito y ella le dice, hijo, no te quedas sin nada. Quizás por el mismo amor, ¿verdad? No sé si era algún tipo de pena. Y ella le dice, hijo, no te quedas sin nada por darme este dinero. No te preocupes, mamá, la respuesta del hijo. No te preocupes, mamá, que si yo te lo estoy dando es porque me sobra. Porque antes de dártelo, oigan qué palabras más crueles, antes de dártelo, yo primero me tengo que saber si a mis hijos no les falta nada, si a mi esposa no le falta nada, y si me queda, entonces te lo doy. No te preocupes, que a mí no me hace falta eso porque me sobra. Qué terrible, hermanos, que de repente alguien esté ayudando a sus padres, pero dice, a mí me sobra esto. Qué terrible. Y no ver las cosas como son. Porque nosotros como hijos no somos responsables de cuidar de nuestros padres. Entonces, mis hermanos, en este caso, esta es una encuesta que sacó pues la Organización Mundial de la Salud. Y ella dijo, los ancianos la población anciana cada vez es mayor. Y cada vez son más violentados sus derechos. Cada vez. Dijo alguien, incluso hasta legalmente son violentados sus derechos. Hasta legalmente. ¿Por qué? Porque muchos ancianos fueron personas productivas que trabajaron arduamente y se desgastaron en sus trabajos, pero cuando llegan a ancianos son despedidos quizás de sus puestos de trabajo, y muchos de ellos no gozan de algún bienestar por todo el tiempo que ellos trabajaron y terminan viviendo una vida bastante terrible, deplorable. Así que, mis hermanos, la intención de tocar estos temas bastante delicados es que hagamos conciencia y que ustedes y yo como iglesia, hermanos, aprendamos a hacer la diferencia. Aprendamos a hacerlo. Y al ver quizás a ancianitos en la calle, hay que verlos con mucho respeto. Y si podemos ayudarles, hay que hacerlo. Porque esa práctica es importante.
Yo me recuerdo de una persona que decía, bueno, de hecho, dijo en una ocasión, antes se subía alguien a pedir y se le veían signos de enfermedad. Se subió una vez una persona joven, pero con su cuerpo como inválido. Y dice que ella con sentimiento le dijo, tome, le dio. Su sorpresa fue que más adelante, en una parte sola lo vio, que él se había no sé cómo enrollado su cuerpo, quizás era contorsionista, y se arregló y dijo a caminar normal. Allá donde ella lo vio iba caminando todo mal, pero luego se arregló y dijo a caminar normal. Era un engaño. Y dijo ella, a partir de hoy, dice que pensó, ya no voy a darle a las personas jóvenes. Porque un anciano, él no puede fingir que es un anciano. Él no puede fingir. El anciano es un anciano. Y es vulnerable. Y él no puede fingir, un joven no puede fingir que es anciano. El anciano, y de ahí para allá, dijo, hoy voy a ayudar mejor a los ancianos porque ellos no pueden fingir como lo hizo aquel joven. Entonces, mis hermanos, dice el comentario, la vejez, de acuerdo con la Escritura, es un momento en la vida del ser humano en el que se debería encontrar algo hermoso, mucho respeto, dice Levítico 19:32, que era el texto de memoria, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Sin embargo, en muchas ocasiones, y sobre todo en aquellos que no conocen a Dios, discriminan, maltratan, despojan y violentan de diferentes maneras a los ancianos. Y lo más preocupante es que la mayoría de las veces son los propios hijos o familiares cercanos quienes ejercen la violencia contra los ancianos. Hermanos amados, la palabra de Dios, pues, allí lleva la amonestación. Ya leímos en Timoteo que dice, vas a exhortar al anciano, pero hazlo con respeto, con mucho amor. Hazlo como que fuera tu padre. Y acá, mis hermanos, nos presenta también que los ancianos están siendo muchas veces violentados, y lo lamentable es que podría ser sus mismos hijos los que violentan sus derechos, los que están violentando al anciano. Hermanos amados, yo siempre digo esto, hermanos, porque así lo siento. El primer llamado de atención que el Señor nos hace es a nosotros, la iglesia. Porque no vaya a ser que de una manera consciente o inconsciente, ustedes y yo estemos violentando a nuestros ancianitos, a esas joyas que tenemos. No vaya a ser. Y por supuesto, mis hermanos, por supuesto, debemos dejar esas actitudes de error, si acaso así está haciendo. Si estamos viendo con menosprecio a nuestros ancianos, deberíamos de dejar esas actitudes de error. Fíjense, hermanos, que dice por ahí el libro de Proverbios, lo vamos a revisar, 20:29 de Proverbios, revisémoslo rapidito. Dice de esta manera:
20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fortaleza, su fuerza, y la hermosura de los viejos, ¿qué cosa creen ustedes que es? Es su vejez. El joven tiene fuerza, tiene vigor, tiene chispa, y el anciano ha perdido ya su vigor, ha perdido esa fuerza, esa chispa, esa rapidez. Pero hay algo que lo hace hermoso y es su misma vejez. Entonces, mis hermanos, el Señor, vuelvo a repetir, nos está hablando para que a partir de hoy, si usted, si yo tengo todavía allá en casa a la ancianita, ¿verdad? O al ancianito, nuestros padres, hay que analizar cómo los estamos tratando. Hay que analizarlo. No vaya a ser, hermanos, que si lo estamos tratando mal, sea también lo que a futuro a nosotros nos pueda suceder, los que todavía no hemos llegado a ser ancianos y vamos en ese camino que va rápido. Vean lo que dice Mateo, libro de Mateo capítulo 7. Dice de esta manera en el capítulo 7 de Mateo, y vamos a leer de un solo el versículo 12. Dice así, miren, hermanos: así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama la regla de oro o la ley de oro. Todo lo que quisieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A revisar cómo estamos tratando a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a revisar cómo los estamos tratando. No vaya a ser que los estemos tratando con irrespeto, no vaya a ser que los estemos tratando mal. Y la regla de oro dice, bueno, todo lo que quisieres que los hombres hagan contigo, así también hazlo tú con ellos. Mis hermanos, hay tantas historias de hombres que han tratado mal a sus padres y sus hijos están observando el trato. Están observándolo. Yo en una ocasión veía por ahí un video de reflexión, y como el abuelito o el padre, mejor dicho, ya temblaban sus manos a causa de alguna enfermedad, y agarraba el plato y seguido se le caían, los quebraba. Entonces el hijo sabiamente le hizo un platito de madera. Sabiamente, no. Un trozo, quizás un pedazo de madera, le abrió por ahí un huequito y dijo: hoy aquí vas a comer, papá, porque ya vi que vos todos los platos estás quebrando. Y por ahí, como es un video de reflexión, y de repente ve que el hijo tiene guardado un trozo de madera, y le dice, hijo pequeñito, ¿verdad? Y le dice: hijo, ¿y este trozo para qué lo guardas? Ah, le dice que de aquí te voy a hacer el platito cuando tú estés anciano. Entonces, se cumple pues la regla de oro. Tengamos mucho cuidado, porque ahí vamos avanzando. Ya se nos empiezan a ver las canas. Vamos avanzando a esa edad cuando ya, como dice acá en el libro de Eclesiastés, que también lo dice, ya lo vamos a leer, dice: la vejez sin lugar a dudas siempre dejará en el ser humano un deterioro físico, psicológico y social considerable. Dice Eclesiastés 12:1 en adelante. Vean cómo lo presenta Salomón.
Y dice, Eclesiastés capítulo 12, vamos a buscar lo que tenía otro libro. Y dice a partir del versículo 1, dice de esta manera. Y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Antes que vayas empezando a ver borroso, empezando a perder tu visión. Dice más, cuando temblaren los guardas de la casa y se encorvaren los hombres fuertes. Mis hermanos, y empieza a describir a un anciano con su cuerpo bastante deteriorado. Ya su vista está nublada. Ya dice que los hombres fuertes, que serían los guardas de la casa, nuestros brazos. ¿Qué pasa cuando de repente algo viene sobre nosotros? El brazo rapidito se mueve y defiende. Pero un anciano ya no tiene esa rapidez y ya hasta le tiemblan sus manitas, ¿verdad? Los hombres fuertes, así lo dice el predicador, cuando ya las piernas, ¿verdad?, se van encorvando, antes que se encorven los hombres fuertes. Y así empieza a mencionar paso a paso, describiendo de una manera figurada el cuerpo de un anciano, que ya se le han caído muchos dientes, si no la mayoría, que ya han perdido su audición, ya poco oyen, poco ven, han perdido sus fuerzas. La misma vida, el mismo trabajo físico los ha deteriorado. Y hay muchos ancianos que ya no coordinan, que ya han perdido también algunas capacidades psicológicas. Hay ancianos, bueno, de hecho yo he visto mucho anciano que de repente lo veo que está hablando solo. Y yo le digo, ¿cómo dice? Ya vuelven en sí. Me dice, sí. Pero de repente cuando se quedan quizás distraídos, empiezan a hablar solos. Han perdido ya algunas capacidades psicológicas. Han perdido su fuerza física. Y por eso, hermanos amados, los vuelve vulnerables. No dudamos, hermanos, que el consejo llega, ¿verdad? Y quizás en casa o en nuestro entorno tenemos allí un familiar, un anciano. Aprovechémoslo. De repente, no sé si les pasa, pero de repente los ancianitos empiezan a contarle las historias, las famosas historias de la vida. Y cuentan la misma. Y de repente hay alguno que le dice, eso ya me lo contó, abuelo. Eso se llama violencia. Hay que saber oírlos. O no se sienten ellos felices de tener allí a alguien que los está oyendo. Hay que saber oírlos. Hay que tener paciencia. Algunas veces me ha pasado, ¿verdad?, que la misma historia me están contando por allí. Y quizás para hacerla un poquito más corta, lo que hago es que como ya me la puedo, le adelanto un poquito. Y cuando hay anciano que permite, que cuando él dice, y íbamos los dos caminando, ¿y qué pasó? Y cuando llegaron a la casa, pues cuando llegamos a la casa encontramos que allí estaba fulano. Nos adelantamos en la historia. Pero hay ancianos que dicen, no, permítame, le voy a contar que cuando íbamos caminando, y siguen contando la historia, no permiten. Pero uno hace como su intento porque ya la conoce, pero con mucho amor. Dice otro pasaje de la Escritura, y vamos a ver allí en el libro de Job, capítulo 32, para revisar un poquito esto que estoy diciéndoles. Job, capítulo 32, y vamos a leer en el versículo 4.
Y dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él. ¿Oyeron? ¿Qué hizo Eliú? Eliú dice que él había callado y había esperado a que hablaran los más viejos que él, con paciencia. Y quizás estaban hablando y quizás contando las mismas historias. Pero Eliú dice, supo esperar y oír al anciano. Eso los hace felices, que exista alguien que les oiga. Eso los hace felices, que existe alguien que los valora, que les muestra su cariño, su aprecio, que les dice un te quiero mucho, que les da quizás un abrazo. Eso los pone felices, que puedan sentir el aprecio, el amor de sus seres queridos. Pero si sus seres queridos son los que le dan la espalda, son los que los hacen a un lado, eso puede hacer que el anciano pierda hasta su deseo de vivir. Dice, este deterioro, sumado a la intolerancia del ser humano, pone a los ancianos en un momento de grave indefensión frente a los que les rodean, incluidas las mismas instituciones que teóricamente están para ayudarles y salvaguardar su integridad. Estaba una experiencia de hace poco. Estaba yo en un lugar, llegué a un lugar a comprar unas tortillas y ahí estaba un anciano. El anciano ya estaba allí, ya había hecho su pedido y de repente me dicen a mí, ¿cuánto va a querer? Tanto. Y ya era modo de despacharme. Yo le digo, él ya había venido, ay, déjelo, viejito. Y él estaba por ahí sentadito y no sé si no oía, ¿verdad? Pero él pacientemente esperando sus tortillitas. Yo le digo, él ya había venido. Y me dice, ay, viejito, qué terrible, digo. Yo le digo, no, despáchelo a él. Y terminó despachándolo. Y él con amor, con alegría, ¿verdad? Contento, agarra su producto y se va. Y yo digo, hacer a un lado al anciano, hacerlo a un lado, no es correcto en ninguna de las áreas. Qué bien por aquellas instituciones, por aquellas personas, ¿verdad?, que le dan prioridad a las personas de la tercera edad. Qué bien, porque así tiene que ser. Dice más, la pregunta es, ¿cómo se violenta a los ancianos? Tal como se ha venido estudiando, la violencia es un acto de abuso a los más desprotegidos. Y en este acto se puede presentar por acción o por omisión. En este sentido, uno de los actos violentos más comunes, como lo indica nuestra lectura bíblica, consiste en decir que un hijo no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Dice, no deberá honrar a su padre y a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, decía la lectura. No brindar a nuestros ancianos la ayuda y atención necesaria es un acto de deshonra y, por supuesto, de violencia. Otro hecho que se opone a la voluntad divina es que el que marca Salomón, Proverbios 23-22, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies, valórala, ámala. Dice más,
Cuando tu madre envejeció, no la menosprecies. En muchas ocasiones nuestros ancianos son invisibilizados y tal parece que fueran un mueble más del hogar. Son ignorados o escondidos e incluso se les niega la atención médica, se les despoja de sus pertenencias y en muchas ocasiones son agredidos físicamente. ¡Qué terrible! Hay ancianos que están siendo, dije antes, que han sido despojados de sus bienes. Hay ancianos que sus hijos muestran o se avergüenzan de ellos. Hay ancianos que están siendo violentados, quizás hablándole fuerte, quizás con palabras bastante pesaditas, palabras que hacen sentir a la persona que no vale. Ancianos que han dado su vida trabajando por sacar adelante a sus hijos, muchas veces terminan siendo agredidos verbal o hasta físicamente de parte de sus hijos. Y eso es lo que queremos erradicar de nuestra comunidad cristiana. Al menos el consejo debe llegar. Y que no exista al final alguien que diga, pues como de esto nunca nos hablaron, ¿verdad? En la iglesia nunca predicaron acerca de cómo tratar a nuestros padres. Al menos que no se diga. Y que al menos hoy alguien, si sigue en ese mismo práctica de violencia, termine diciendo, bueno, el consejo me lo dieron, pero que termine reprobándose. Dice más, debido a este tipo de conducta, tendremos que ser muy cuidadosos y evitar que en nuestras localidades caigamos en semejantes errores, pues podría suceder algo parecido a lo que menciona el párrafo anterior. Por ejemplo, que a nuestros adultos mayores se les menosprecie en los ensayos o en el momento de cantar, debido a que no oyen bien y en ocasiones se desafinan. Sigue diciendo, o que por cantar muy fuerte o bajo se les regañe y se les minimice. Por otra parte, otra forma de violencia consisten en no dejarles opinar en las lecciones de la escuela sabática, porque desde nuestra percepción ellos ya no saben, o que no se les permita leer, pues tienen deficiencia en su lectura debido a la disminución de su capacidad visual, o incluso quitarles la oportunidad de orar, no ayudarles, no atenderles en el momento de la comida, negarse a escucharlos porque cuentan las mismas historias, etc. Como se pueden observar, existen muchas maneras de violentar a nuestros hermanos ancianos, y el gran problema es que lo anterior sucede tantas veces que esa conducta se ha normalizado y se piensa que así es como se debe tratar a nuestros hermanos mayores. Mis hermanos amados, si nuestra práctica en nuestras localidades ha sido esa, a quitar esas malas prácticas, porque delante de Dios no estamos haciendo bien. Sin embargo, como se ha venido estudiando, la violencia de cualquier tipo no es del agrado de Dios, y nosotros como sus hijos debemos comprender que en su infinita voluntad nos pide cuidar y ver por los ancianos, pues honrarlos y proveerlos es obedecer al Creador. Hay una petición que David hace a Dios, Salmo 71:9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Sigue diciendo, si hacemos propia si hacemos propia esta solicitud y ayudamos a los ancianos de nuestra familia y de la iglesia e incluso del mundo en general, seguramente las palabras de Jesús serán
en nosotros. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Mis hermanos, casi estamos cerrando. Dice, amados hermanos, es necesario presentarles atención y brindar ayuda y respeto a nuestros familiares, hermanos y a todas las personas de la tercera edad con las que tengamos oportunidad de cruzarnos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No los violentemos, démosle oportunidad de hablar y de participar en las actividades familiares. Escuchémosles con atención, aunque cuenten las mismas historias. Procuremos que su vejez sea verdadera honra para nosotros y que la vivan de una manera plena, bella y sin ningún tipo de violencia. Recordemos que si Dios lo permite, algún día también llegaremos a esa edad. Sembremos ahora para cosechar después. El consejo nos ha sido dado y por supuesto, hermanos amados, a cuidar y a saber disfrutar de nuestros ancianos. Porque por supuesto, el anciano sabe y siente que la vida cada vez se le va haciendo más corta. Y hay muchas personas que han violentado a sus ancianitos y horas después ellos han muerto. Les han negado algo y después se los quieren dar. Yo me recuerdo, y con esto voy a cerrar, me recuerdo de un anciano que decía, él estaba bien enfermo. Ya estaba bien enfermo, dice. Ya no podía ni comer. Pero allí, cuando ya estaba enfermo, ya llegaban los hijos, las hijas, le llevaban pollo campero que le gustaba bastante a él. Le llevaban pollo campero y algo a la fuerza le metían los pedacitos de pollo. Cómaselo, papá. Y él ya no podía tragar. Le llevaban pastel y le querían untar los labios y él ya no podía. Después se curó y él decía, ¿por qué cuando estaba enfermo ahí venían a meterme pollo, pastel y hoy que puedo comer? No se acercan, no vienen. Hermanos amados, no esperemos a que nuestros ancianitos estén enfermos. No esperemos a que ellos ya no puedan hacer o comer. Hagámoslo, llevémosles lo que a ellos les gusta, que disfruten de lo que ellos quieren, que se alegren nuestros ancianos. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que podamos luchar arduamente por erradicar este mal de nuestra congregación, como ya lo vimos, de nuestra familia y de nuestra comunidad. Luchemos, hermanos, por hacer la diferencia. Si dentro de su comunidad cristiana o su comunidad donde vive, allí hay un anciano necesitado, es el momento de velar por este anciano. Con quizás una pequeña ayuda, él queda agradecido y nosotros quedamos satisfechos. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que esto que hemos estudiado pueda ser un consejo que el Señor nos haya dado a tiempo para hacer cambios en nuestra manera de vivir la vida. Vamos a cerrar. Ya hemos hablado de la palabra de Dios, hemos cantado unas alabanzas. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor. Soberano y eterno Padre, he aquí, Señor, delante de ti en este horario, cuando gracias a tu bondad y misericordia nos has dado la oportunidad de poder ocupar nuestro tiempo de la mejor manera. Soberano Dios, hemos hablado de algo tan delicado como es la violencia contra los más vulnerables, nuestros ancianos. Ayúdanos, Señor, para
cambiar algunas actitudes que pudiesen estar equivocadas. Ayúdanos, Señor, a implementar algunas acciones que nos hacen falta y que el no hacerlo también pueda ser producto o pueda ser parte de la violencia contra los más vulnerables. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Bendice en gran manera a nuestros hermanos que a causa de su edad, de su enfermedad, ya no pueden congregarse, pero ahí están en casita. Ahí están. Señor, que siempre su alimento espiritual puede llegarles a tiempo y también provéeles de su alimento material. Soberano Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos da de llegar hasta el corazón de aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan en esta transmisión. Soberano Padre, guíanos siempre a hacer lo correcto delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor y damos por concluida esta reunión. Dice por acá en el libro de Números capítulo 6 y su versículo 24. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Apreciables hermanos y amigos, paz a vosotros.